Buenas noches a todos. Estamos en un nuevo programa de Conexión Salto. Un programón porque va a ser bastante diferente a los que venimos trayendo en los programas anteriores. Vamos a empezar a traer un tema que va a traer un espacio más de debate. No sé si te acordás, Enzo, el primer programa. Nosotros dijimos que íbamos a hablar de branding, que íbamos a hablar de tendencias, de tecnologías también, como venimos hablando, pero también dijimos que íbamos a estar hablando de temas más vinculados a lo social, a lo cultural, siempre y cuando obviamente estén en el contexto de lo cual, de los temas que nosotros traemos y de los temas que en este caso también nos estarían afectando como profesionales y como, bueno, personas en general. Sí, me acuerdo que cuando este programa fue craneado, íbamos a hablar de redes sociales, íbamos a hablar del uso que teníamos como usuarios de las redes, del uso que teníamos como empresas, de la comunicación digital y otros temas, pero en el medio, hace un mes más o menos, en Europa se aprueba la ley de la reforma de esta ley de copyright. Cambió el contexto y nos vimos obligados a hablar de, como vos decís, del contexto social y cultural y político que atraviesa a todo el mercado digital. Así que las cosas están cambiando y hay que estar atentos. Y es un tema que nos importa y mucho, no solamente desde el rol de comunicadores sociales que tenemos, sino también como usuarios activos que somos dentro del Internet y de las redes sociales, y también incluso como empresas también. Ahora vamos a ver cómo esta nueva ley de copyright que el mes pasado se aprobó nos afecta en tanto usuarios y en tanto empresas y consumidores en general. Vamos a hacer una cosa. Dale. Iba a ser un programa de redes sociales. Te propongo arrancar, al menos, por este contexto, para entender un poco de dónde viene y cómo se modificaría esta ley. Dale. Te invito, sentate acá conmigo un ratito. Contextualicemos un poco, ¿no? Ya que íbamos a hablar de redes sociales. Las redes sociales marcan inevitablemente un antes y un después, no solamente en la forma en la que nos comunicamos, sino también la manera en la que nos acercamos a determinados contenidos y la forma en la que consumimos la información. Pensemos que antes, tanto este acceso a la información como de contenidos estaba en manos de los medios tradicionales. Y un poco esta nueva etapa de las redes sociales y de estas grandes plataformas viene a cambiar todo un mundo en cuanto a cómo se utiliza y se consume Internet. Claro. Porque nos pone en un lugar en el cual nosotros también empezamos a ser creadores de contenidos y a hacer uso también de esta información que pasó a ser más libre, ¿no? Empezamos a hablar de la libre circulación de la información, ya no en manos de los grandes medios tradicionales, sino también nosotros, ¿no? Las redes sociales vinieron un poco a democratizar toda la cuestión alrededor de los contenidos y al uso de la información. Al menos en un principio. En un principio venían a eso. Al menos en un principio. Las cosas fueron cambiando. Sí. Vamos a ver ahora. Sin duda, estas grandes redes sociales trajeron un poco una horizontalidad, ¿no? En la cual no solamente los medios, sino nosotros también, como usuarios comunes, como personas, formamos parte activa de esta creación de información y de una horizontalidad, ¿no? En cuanto a cómo se consume. Esto marcó dos grandes cambios en este nuevo mundo digital que a medida que fueron creciendo las nuevas plataformas. El primer cambio tuvo que ver con esto mismo que estamos trayendo ahora, ¿no? Este gran cambio de dejar de ser meros consumidores de información para pasar a ser más productores de las mismas, ¿no? Empezar a pensarnos nosotros también como prosumidores, como lo decimos en el ámbito del marketing, en cuanto a no solamente que creamos contenidos, sino que también sumamos y aportamos valor a la difusión de la cultura y de muchos contenidos a través de ser también propulsores de esta libre circulación de la información. Ese fue el primer gran cambio. Ahora, hay uno más importante que creo que tiene que ver con el eje de lo que vamos a hablar hoy, que es que justamente, mientras que antes había una cultura de consumo más vinculado a la propiedad, ya no tanto hablando de las redes sociales, sino de cómo se fue transformando la Internet y lo digital. Empezaron a emerger, como todos sabemos,
nuevos modelos de negocio, de streaming y de posibilidades que la tecnología y el Internet habilitó, en el cual cada vez más esta cultura de la propiedad terminó habilitando nuevos hábitos de consumo más vinculados al acceso, ¿no? ¿De qué estamos hablando? El acceso, por ejemplo, ilimitado de música, hablando de YouTube o de las plataformas de streaming privadas o de servicio freemium. Pensemos en el alquiler de todo tipo de cosas. Hoy alquilamos también servicios de bicicletas, el consumo audiovisual de películas, ¿no? Se corrió el eje de los medios tradicionales y empezamos a priorizar mucho más el acceso ilimitado a los contenidos más que la propiedad. Bueno, el caso de Instagram, las fotos a veces no las tenemos en el teléfono, sino que las tenemos en los servidores de la plataforma. No las poseemos nosotros, sino que alquilamos de manera gratuita el servidor de Instagram para que nos guarde nuestras historias, nuestras fotos, y tenemos todo registrado ahí, pero si Instagram el día de mañana desaparece, tenemos que descargar todo porque no lo tenemos. Exactamente, y es una cultura ya que está muy instalada, ¿no? Esta cuestión de preferir el acceso versus la propiedad. Pasa un poco también con la música, digo, ya el CD físico ya quedó obsoleto hace mucho tiempo y demás. Pero creo que acá, en esta cuestión de priorizar el acceso versus la propiedad, es donde más está el eje de lo que viene a plantear la reforma de la ley de copyright, ¿no? Porque justamente lo que viene a defender son derechos de autoría que tienen muchos de los contenidos que hoy circulan libres en la Internet y que vienen a querer ser regulados desde un lugar positivo, ¿no? Pensemos que la ley de copyright se basa básicamente en 2 artículos, que es el 11 y el 13. El primero remite especialmente a el uso digital que hacemos de las publicaciones de prensa, y el artículo 13 sí se mete de lleno en qué tipo de contenidos están circulando hoy por hoy que tienen o no tienen derechos de copyright, ¿no? Pensando puntualmente en el artículo número 13, es que esta reforma de la Unión Europea empieza a ver y debatir de qué forma podemos transmitir más ingresos, redireccionar más ingresos hacia estos autores desde las grandes plataformas responsables de esta circulación, digamos, indiscriminada de cosas que tienen derecho de autor y transferir el ingreso que les corresponde, ¿no? No hay duda de que estos derechos deberían de haber estado salvaguardados desde los orígenes de la emergencia de las redes sociales, y no fue así. Estamos ya hace 20 años en donde la cultura y el consumo de la información ya es a nivel mundial un hábito de consumo, y el problema de estos 2 artículos es de pronto la forma en la que pretenden ser instaladas, ¿no? Bueno, hasta ahí, digamos, todo bien. Redistribuir el ingreso a los autores, que si bien hay formas de generar ingreso en Internet con contenido de autoría, cuando un artista sube su música, se paga por ella, hay plataformas que permiten generar ingresos como artista o como generador de contenido, publicitando en tus propios canales, pero es cierto que hay veces que hay artistas o hay personas que pierden ingresos porque su contenido se circula indiscriminadamente. Pero la forma en la que esta ley pretende ser aplicada, de alguna manera, termina beneficiando a las grandes empresas, ¿o no? Pareciera que un poco es así. A ver, la ley lo que pide es que estas grandes plataformas, hablamos de Facebook, Twitter, Instagram principalmente, que son, digamos, las que llevaron adelante los millones y millones de contenidos que se generan en cuanto al uso de la información, que nosotros mismos subimos a las redes sociales. Pero el problema es que no les pide a estas grandes plataformas solamente que regulen o que intenten proteger un poco más estos derechos de autor, sino que pone en la misma bolsa, vamos a decir de alguna forma, a las empresas en general. ¿Por qué? Porque la ley lo que pide inicialmente es que todas las empresas y las plataformas sean las responsables de poder
determinar qué tipo de contenidos que están, mismo como empresas, subiendo, o en el caso de las plataformas que dependen del contenido generado por otros, qué tipo de contenidos están o no bajo derechos de autor. ¿Qué pasa con esto? Implica que no solamente las grandes plataformas, sino que todas las demás empresas modifiquen los sistemas algorítmicos bajo los cuales funcionan estas plataformas para que sea un algoritmo el que detecte si el contenido infringe o no infringe el derecho de autor. Claro, el tema del algoritmo tiene que ver con automatizar esta detección de contenido, porque la ley lo que viene a plantear es hacer a las grandes empresas que permiten que el contenido sea subido las responsables totales de ese contenido. Entonces, hoy en día, cuando un usuario sube a una red un contenido que infringe derechos de autor, como es el caso de YouTube con la música, la plataforma no tiene ningún perjuicio por ese tipo de contenido. Se baja el contenido, el usuario es notificado y ahí se terminó. Pero ahora las empresas pueden llegar a tener problemas si este contenido circula. Entonces, ¿van a surgir algunas cuestiones que pueden llegar a ser graves para la libertad de expresión? Claro, y antes de pensar en la libertad de expresión también, ya que estamos hablando de esto, pensemos en qué pasa con esa cantidad de empresas que no son las grandes plataformas. Hablamos de todas las empresas pequeñas, medianas, no tan medianas, pero que no tienen ni la estructura económica ni la estructura tecnológica tampoco para modificar todo el sistema bajo el cual funcionan, cambiar el algoritmo y que puedan detectar si yo estoy infringiendo o no la ley. Por eso se dice que termina favoreciendo a las grandes plataformas, porque está claro que Facebook, Google y los grandes monopolios hoy tienen la capacidad financiera o hasta de afrontar las penalizaciones que tengan que afrontar. Pero la pequeña y mediana empresa está en otro lugar. Van a tener dos salidas frente a esto. O van a ver obligados a ver un aumento en sus costos y un riesgo en su supervivencia económica, en tanto vayan a recibir constantes penalizaciones dentro de lo que son los contenidos que ellos están utilizando o la forma en la que lo hacen. O la opción 2 es que autocensuren ante el miedo o la imposibilidad de no saber, porque mi algoritmo no puedo modificar todo mi sistema. Entonces, la salida fácil es esta que vos decís, la autocensura. Prefiero que toda esta cantidad de información o de contenidos, mejor me la guardo, que no circule, porque no puedo afrontar más gastos. Entonces, estamos hablando de que desde el lado nuestro, como usuarios comunes, hay una cantidad de información y de acceso libre a los contenidos planteado en términos de la cultura hoy, a la cual no vamos a ver, no vamos a vernos reflejados, no vamos a recibirlos. Bueno, en el caso de las empresas, hay muchas empresas que en sus canales de comunicación usan este remix de contenido, usan hasta incluso memes, que son uno de los ejes del debate de qué va a pasar con los memes. Porque muchas veces un meme está hecho sobre un fotograma de una película, por ejemplo. Entonces hay que ver cómo entran en juego los derechos de autor con este remix constante de contenidos, de memes. Y aparte de que la producción de valor en Internet, hoy en día y cada vez en mayor cantidad, está hecha de este collage de contenido constantemente. Entonces, atenta hacia la forma en la que circula la información y también a nosotros como usuarios, ¿qué filtros vamos a tener que atravesar para llegar a un contenido que ha sido dado de baja antes de que nosotros podamos verlo? Y pensemos en dos cosas. Las empresas que no puedan seguir trabajando, de verse tan afectadas con esta ley, van a tener, de no poder hacerlo, que entregar sus datos. Y son volúmenes de datos que vuelven a estas grandes plataformas que por ende terminan siendo no las responsables, sino las que deciden de qué nos tenemos que enterar y de qué no, ¿no? El filtro, una regulación de estatal o de gobiernos, que eso da para otro debate, pero que en realidad está en manos de empresas privadas, que son las grandes plataformas, y de un algoritmo, peor aún. Eso por un lado. Después decías lo de los memes. Vos sabés que los memes lo dejaron de lado, entendieron que el meme es parte de la cultura de esta forma de compartir y de jugar con los contenidos, y quedaron salvaguardados de esta ley.
Pero sí lo que piden es que cada uno de los contenidos que sean compartidos, posibles de subir, puedan hacerlo en tanto tengan fines divulgativos o fines de mero entretenimiento, digamos. Lo que queda por fuera es si efectivamente ese contenido afecta de alguna forma los intereses del autor o el autor sienta que lo están perjudicando, entonces ahí ya tenemos que empezar a pensar si lo compartimos o si no, y eso plantea también otro problema con el tema de la libertad de expresión, ¿no? Porque ¿qué pasa cuando hay versiones diferentes, voces alternativas? Como dijimos, que las redes sociales nacieron también un poco para amplificar estas voces, y bueno, si no podemos hacer críticas frente a este temor de perjudicar los derechos de autor o sus intereses, ¿qué pasa, no? Pienso en la industria de los gamers, las críticas de películas que necesitan utilizar fragmentos de películas. Pensemos en cómo se reutilizan aspectos de la prensa, del periodismo, como para traer también otros temas. Es muy abarcativo, es bastante complejo, afecta no solamente a los usuarios, todos, personas, organizaciones en las que estamos involucrados, sino también a las empresas al verse afectadas mayormente por esta regulación que creo que no está muy bien planteada, ¿no? Mirá, es en principio una regulación que tiene un objetivo que pareciera ser claro, que es que los autores del contenido tengan retribución económica por lo que generan. Hasta ahí está todo bien. Lo que pasa es que la forma de aplicar esta ley, y que además implica una forma de regular el contenido que circula en Internet, tiene por detrás una idea económica. Y la información que circula en Internet debería, esta regulación debería pensar en el valor que genera ese contenido, en el valor de la información que consumimos. A mí se me ocurre, por ejemplo, que hay otro problema todavía más grande que el problema del derecho de autor con la información, que es el problema de la desinformación en Internet. La cantidad de noticias o de contenido compartido por usuarios o por empresas o por cualquier entidad que muchas veces no es verdad. Muchas veces son hechos manipulados. No vamos a hablar de fake news en este programa, pero sí vale la pena mencionarlo. Hablamos de entidades políticas que han hecho uso de cómo circula la información, han hecho uso del Big Data, que también podemos prometer un programa sobre ese tema, y los datos que han usado para hacer sus campañas políticas y para ganar, en el caso de Estados Unidos fue Trump que popularizó este término, pero antes había sido Obama, acá en Argentina pasó lo mismo, en Brasil pasó exactamente lo mismo. Es una forma de haber usado la información y el valor que se generaba en Internet para hacer una campaña política. Es decir, pasamos de querer redistribuir el ingreso a los autores a hacer vista gorda a un presidente que puede llegar a comandar un país haciendo uso de esta información. Por eso es que se dice que en realidad vienen a ser un poco excusas las implementaciones de este tipo de leyes, porque vienen a encubrir en realidad otros intereses mayores, generalmente económicos. Es muy probable. Estamos hablando de una regulación que en el intento de controlar a las grandes plataformas que dominan la información, le otorgan el poder de controlarlo, que es algo que ya están haciendo. Pero si ahora son las únicas empresas capaces de determinar este tipo de contenido automáticamente en Internet, entonces los canales de comunicación más pequeños, las grandes empresas que tienen sus propios canales de comunicación con los usuarios, se ven obligados, como vos dijiste, o a vender sus datos a otros sistemas que lo detectan automáticamente, o a empezar a pagar las multas o los castigos que esta ley le imponga. Como vos dijiste, Internet es libre, o era libre, y en los últimos años, cada vez en mayor cantidad, se ha vuelto un negocio. Y algo que me parece muy interesante es pensar que muchos de los mecanismos que nosotros en el siglo pasado veíamos reproducidos en los medios masivos, están empezando a reproducirse en las redes sociales también. Vamos a mostrar esta imagen. ¿Sabes qué es esto, Celeste? La primera transmisión de la Luna, ¿no? Muy bien. Este es el año 1969. Es un grupo de personas mirando un pequeño televisor donde se estaba transmitiendo el hombre pisando la Luna. Muchos especialistas hablan de este momento como el inicio de la globalización, ¿no? Como el inicio de una nueva etapa en la era de la humanidad, en la cual estamos más conectados, en la cual podemos saber qué pasa en todo el mundo todo el tiempo.
Y a partir de acá, con el surgimiento de los canales de televisión, los medios y después las redes sociales, cambió, por supuesto, la forma en la que nos comunicamos, cambió la forma en la que compartimos contenido, al punto de hoy las empresas y los usuarios muchas veces tienen la misma capacidad de alcance frente a otros usuarios. Muchas veces una empresa tiene menos alcance que un usuario común, porque las comunidades ya no se construyen en función de esta bajada de información de los grandes medios, sino que se construyen, como vos decías, en la horizontalidad. Exactamente. Una de las características que tuvieron los medios masivos es que como canales, así como funcionaban los diarios y las revistas o las radios, tenían contenido editorial. El canal debía decidir qué mostraba y qué no. Y en ese qué mostrar y qué no, había contenido que quedaba fuera, había contenido manipulado, había mentiras, había fake news, solamente que no las llamábamos así. Y ahora en las redes sociales venía este empoderamiento, íbamos a poder comunicarnos y hablar de lo que nosotros quisiéramos, y sin embargo, poco a poco vuelven a aparecer estos eventos que tapan a otros, trending topics, que hacen vista gorda a otras problemáticas sociales, y empiezan a aparecer otra vez estas informaciones o estos contenidos que pueden ser generados incluso con la intención de manipular y de instalar una mentira. Hay ejemplos que tal vez parecen que no son tan dañinos, como cuando circula la información de que ha muerto un famoso y nadie chequea esta información y parece que murió y después, por suerte, no le había pasado nada. Pero también tenemos casos de desinformación en redes que han llegado a personas que han atacado a otras por un rumor. Bueno, pensemos cuando cómo afectan a veces los comentarios negativos a las empresas también, ¿no? Cuando la empresa no puede chequear o no tiene la espalda suficiente para decir que determinada acusación corresponde o no corresponde a su marca. Exacto, yo subo una foto de que vi una cucaracha en un restaurante, etiqueto en qué restaurante estuve y no hay forma de comprobar si esa información es verdadera, pero la forma en la que funcionan las plataformas, el software y los algoritmos, que en el programa siguiente vamos a hablar de eso, permiten que esa información, como ocurrió siempre con los rumores, circule muy rápido. Vos me habías dicho, fuera de cámara, una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad. Bueno, yo te agrego otra de esas. La opinión más difundida entre los usuarios es tomada como la opinión más válida. La cantidad de retweets o la cantidad de compartidos. O esta idea de que la mentira tiene patas cortas. La mentira en esta era tiene patas bastante largas y corre muy rápido. La mentira circula más rápido que la verdad. Entonces, volviendo al tema de esta ley que reformula los derechos de autor. Es una ley que tiene una intención de retribuir económicamente a los autores, pero que esta circulación de contenido queda a merced de un interés puramente económico y no tiene en cuenta el valor social, simbólico y cultural que implican las redes sociales hoy en día para construir la experiencia de estar vivos, ¿no? Bueno. Sí, claramente... Sí. No, discúlpame. Hay una frase muy interesante que dice: no hay posverdad porque nunca hubo verdad. La posverdad es otro de estos términos que han circulado con la aparición de la fake news. Y lo que viene a plantear es esto. Lo que está pasando es muy parecido a lo que pasaba antes, solamente que de una forma, podemos decir, nueva, una nueva forma de comunicarnos. Las empresas que sufren este tipo de perjuicios por usuarios que difaman contenido, tienen que tener una espalda muy grande para poder salir a comunicar que eso no es así, o para poder salir a revertir esa situación. Incluso hay empresas que en su comunicación tienen este tinte de que saben que han cometido errores y los enfrentan en su comunicación. Es muy importante estar atentos a que si aparece una crítica o si aparece una información que circula en Internet que nos puede perjudicar, poder enfrentarla. Hay que estar preparados para eso. Es un poco lo que decíamos en los primeros programas también, lo que permite la construcción de marca y saber cómo llevarla en este mundo digital para que frente a este tipo de problemas nosotros también tengamos una respuesta y no perdamos ese dominio de nuestra voz y de nuestra marca para seguir generando valor y respuesta hasta a este tipo de cuestiones que siempre suceden. Claro. Para ir cerrando, si te parece, creo que esta ley tiene una intención, al menos en un principio, bastante positiva, pero en su aplicación y en su regulación de Internet empieza a flaquear un poco. Así que me parece que deberíamos pensar cómo frenar estos mecanismos que son perjudiciales para la sociedad, porque a veces son hasta incluso malintencionados desde su creación, pero sin delegar la responsabilidad en los usuarios, es decir, sin producir censura y sin pretender que los usuarios
trabajen como medios, sino que los usuarios compartan y comenten lo que quieran comentar, pero a la vez, sin tampoco darles todo el poder a estas plataformas de controlar el contenido. Una buena regulación debería poder ubicarse en el medio. Sí, es claramente un ejemplo de cómo se generan ámbitos de debate y de nuevas leyes que se debaten que no marcan un equilibrio lógico entre beneficiarios y el resto de la sociedad, y estamos hablando de formas, una cultura que está hace ya 20 años instalada de una forma, y inclusive no escucharon ni siquiera los reclamos sociales, porque allá en Europa hace más de 5 años que están declarándose en contra de la ley, la sociedad. Y aún así se llevó a cabo y se aprobaron estos 2 artículos de la forma en que lo hicieron. Entonces, por eso se está debatiendo mucho este tema, y creo que queda bastante evidente que por detrás hay otros intereses, porque están afectando de forma muy grande este modo de consumo. Así que, pero bueno, veremos qué pasa con esto, y vamos a también hablar en el próximo programa un poco de este tema de los algoritmos y cómo también se meten, ¿no?, de lleno en la regulación y demás. Me sacaste las palabras de la boca. Nada Bueno, más para decir. ¿Nos despedimos entonces? Nos despedimos. Gracias. En M3C Software contamos con la más avanzada tecnología. Conozca M3C Gestión, nuestra solución de gestión para su empresa. Módulos disponibles: comercial, contable, servicio técnico, consultas web, facturación electrónica, ticket fiscal, comodato, producción, exportación, agenda, desinfección, sueldos y jornales y abonos. Otras funcionalidades: exportación de compras y ventas a AFIP, emisión de facturación electrónica o ticket fiscal, liquidación de comisiones de ventas por vendedor, control de stock, multiempresa, multiusuario, multimonedas, multisucursales, información histórica y estadísticas. M3C Software. www.m3c.com.ar.